Presta atención a la chica que está mirando a la cámara. Esta narración documenta un caso criminal real e incluye descripciones que pueden resultar inquietantes para determinadas personas. Su finalidad es estrictamente informativa, documental y formativa. No fomenta la violencia, no la ensalza y no tiene la intención de ofender a las víctimas ni a sus allegados. Se aconseja prudencia al continuar. Los sucesos que se relatan han sido reconstruidos con el máximo rigor, eludiendo detalles explícitos innecesarios y ajustándose a las políticas de la plataforma. El caso de Mary Rose y Annette. Observa con atención a la joven que dirige la mirada hacia la cámara. Para la mayoría, Annette Trevor aparenta ser una adolescente común, sin embargo, algo no encaja. Su progenitora, Mary Rose, advirtió que su hija ya no actuaba de la misma manera tras regresar de una visita reciente a California. Lo que ignoraba era que, durante esa estancia, su inocente hija contrajo matrimonio con una asesina en serie. Felix Bell, de 43 años de edad, era el cabecilla de una secta y un homicida serial. En el año de 1983 se unió en matrimonio con Annette Trevor, una muchacha de 17 años, y desde entonces dominó por completo su existencia. No había nada en su expresión. Carecía de personalidad. Parecía un autómata. La adolescente aún conservaba la lucidez suficiente para intentar escapar de su cónyuge tiránico. Me comunicó que abandonaría a Félix y solicitaría la disolución del vínculo. Anhelaba retomar sus estudios. Pero ya era tarde. Porque Annette se esfumó poco después. Sin dejar huella. Agobiada por la inacción de las fuerzas del orden locales, Mary Rose, la madre de Annette, emprendió su pesquisa personal. Pero nadie podía imaginar hasta dónde llegaría para hallar a su hija y dar fin a los delitos de su yerno. Y ella desenvainó un machete. En ese instante pensé, ¿en qué me he involucrado? Ella no se inquietaba por los peligros. No me alarman los riesgos. Solo anhelaba conocer la verdad. 8 de septiembre de 1981. El verano concluía en Houston, Texas. Annette, de 15 años, y su madre Mary organizarían una venta de patio para deshacerse de las últimas posesiones del padre de Annette, quien había perecido en un accidente automovilístico 2 años atrás. Sin que Mary lo supiera, su hija continuaba afligida por la partida de su padre. Eres mi amiga, Annette, y aquí tienes la grabación que tanto esperabas. Deseo que sea de tu agrado. Ella invertía gran parte de su tiempo en soledad. Siempre estaba componiendo poesía y realizando dibujos. Además, aprendió a ejecutar la guitarra. Esta clase de soledad y retraimiento preocupaba sobremanera a Mary. Ella añoraba a su padre más de lo que yo me percataba. Incluso en una ocasión le consulté si consideraba necesario conversar con un profesional y me respondió, no, mamá, estoy bien. Pero la realidad era que, a espaldas de su madre, Annette había forjado una nueva amistad. Un hombre afable pero considerablemente mayor, al que conoció en la ciudad. Félix Vale contaba con 40 años y era incluso de mayor edad que ella, así que cuando se presentó en la venta de patio y entabló conversación con su hija, Mary no lo percibió como una amenaza. Creo que lo divisé en su motocicleta, era simplemente un cliente más. Mami estaba muy acongojada en ese periodo. Tras el fallecimiento del padre de Annette, ella no conseguía empleo en Houston. Necesitaba trasladarse para poder sustentar a su hija. Pero carecía de los fondos para hacerlo. Hasta que surgió una oportunidad laboral en el estado colindante de Oklahoma. La dificultad radicaba en que Annette ya había adelantado 2 cursos académicos y estaba a punto de graduarse de la preparatoria. Y Mary era consciente de que si se mudaban, pondrían en peligro su avance. Por ello, la dejó al resguardo de una amiga durante algunos meses mientras ella partía a laborar de manera temporal. Una determinación de la cual se lamentaría profundamente después, cuando el enigmático desconocido de la venta de patio se aproximaba cada vez más a su hija menor de edad. En sus misivas, ella mencionaba que Félix la visitaba, pero yo desconocía que mantuvieran intimidad. Y después me enteré de que las visitas de Félix fueron numerosas. Me arrepiento de haberme marchado. En una carta, ella me expresó que sentía que la había abandonado.
Durante la ausencia de Mary, Félix manipuló a Annette y la persuadió de realizar un viaje por carretera con él tras su graduación. Mientras tanto, Mary ahorró dinero durante meses y ansiaba comunicarle a su hija que había adquirido una vivienda a nombre de ambas. Por fin podrían cohabitar nuevamente. Cuando descubrió que Annette ya se había ido, Mary quedó desolada. Dios mío. ¿Por qué no actué de otro modo? Todas las decisiones que tomé serían distintas en la actualidad. Intentó contactar a su hija durante un año completo. Finalmente recibió algunas cartas, pero nunca procedentes del mismo sitio. Hasta que un día obtuvo una llamada de Annette solicitando su autorización para casarse con Félix en California. Le dije, ¿por qué no aguardas a cumplir los 18? Es un grave error. Ella me replicó que lo amaba y que contraerían matrimonio en México. Mary temía que su hija se distanciara aún más, así que adoptó una resolución. Otra decisión compleja que la atormenta hasta el presente. No deseaba que se alejara de mí. Así que confié en ella. No sabía que él era un sujeto maligno y caí en la trampa. En sus cartas, Annette le reveló a su madre que Félix cambió tras la boda. De repente se volvió sumamente dominante e incluso la forzó a someterse a una interrupción ilegal del embarazo luego de quedar en estado por él. Su progenitora estaba consternada e intentó convencerla de que regresara. Cuando finalmente Annette halló el valor para liberarse de las garras de Félix y retornar con Mary Rose, ya no era la misma. Estábamos pintando la planta baja y se veía tan desorientada, miró a la cámara con esa mirada penetrante, con una expresión que decía, ¿qué quieres de mí? Considero que estaba demasiado abrumada por la manera en que él había intentado controlarla y manipular su psique. Aunque ya no era la misma, Mary se sentía feliz de reunirse con su hija, pero el alivio fue breve. Félix empezó a telefonear a la casa reiteradamente y exigía hablar con Annette. Mary lo repelió e hizo cuanto pudo para resguardarla, pero apenas unas semanas después de su reencuentro, Félix se presentó en su hogar, ingresó sin pedir autorización y se dirigió directo hacia ella. Pasó un tiempo a solas con Annette y luego se aproximaron a mí y declararon, queremos que te marches de la casa. Mary intentó razonar con Annette, pero Félix ejercía demasiado dominio sobre ella. Forzada a separarse de su hija por segunda ocasión, Mary Rose renunció a su mitad de la propiedad, hizo sus maletas y se trasladó a California. Posteriormente, Annette cumplió 18 años y cobró la herencia que le legó su difunto padre. Luego, presuntamente transfirió la totalidad de su dinero a las cuentas de Félix y puso la casa a nombre de él. Al enterarse de esto, Mary se comunicó con Félix de inmediato. Y lo que me manifestó fue que la había subido a un autobús con destino a México. Colgué y avisé a la policía para reportar su desaparición. Sin pruebas ni elementos para indagar, los agentes fueron a conversar con Félix, pero, lamentablemente para Mary, él los cautivó con la misma clase de encanto que había hechizado a su hija 3 años antes. Le creyeron a Félix, afirmó que ella se había marchado por voluntad propia. Después escribí al fiscal, pero no respondió. Dado que las autoridades rechazaron investigar la desaparición, Mary se aferró a lo único que le restaba, la esperanza. Sí, anhelaba creer que estaba con vida. Esperé y aguardé. Me sentaba junto al teléfono y seguía a la expectativa de una llamada. Navidad, su cumpleaños, mi cumpleaños, el Día de las Madres. Me quedaba cerca del aparato en esas fechas durante los primeros años, pensando, hoy llamará. Este es el día en que va a decir, hola, mamá. Pero las dudas se fueron acumulando con el transcurso de los años. Reflexioné, si solo quiere distanciarse de su madre, ¿por qué nadie más sabe de ella? Tenía familia. Tras 7 años y centenares de cartas sin respuesta dirigidas a la policía, al FBI e incluso al propio Félix, Mary tuvo suficiente. Había reunido pequeños fragmentos de información sobre la familia de Félix a lo largo del tiempo. Pero dado que Internet aún era una novedad, los datos eran bastante limitados. Sin embargo, no iba a seguir esperando a que la policía actuara. Así que decidió iniciar su pesquisa personal. Comenzó con la única pista sólida que poseía, Jordan, la hermana de Félix, y atravesó la mitad del país para entrevistarse con ella.
Esta le relató que Félix había tenido una esposa que se había ahogado. Mary quedó profundamente conmocionada y determinó seguir el rastro de la familia de la primera cónyuge de Félix, Mary Horton Bell. Con rapidez localizó a Will Horton, el hermano menor de Mary, que tenía 15 años cuando ella pereció ahogada en el río Calcasieu. La señora me telefonea y expresa, no me conoce, pero Félix Vale se casó con mi hija y ahora está desaparecida. Yo respondí, Dios mío, mi hermana era muy especial, tan considerada y bondadosa. Mary Rose sintió una profunda compasión por Will Horton, quien solo tenía palabras positivas sobre su hermana. Pero no podía manifestar lo mismo sobre su cuñado. Al contrario, toda su familia lo aborrecía. ¿Cómo fue cuando se reunió con Will Horton? ¿Creía que su cuñado había asesinado a su hermana? Sí, sin lugar a dudas. Y sus progenitores también. Se sentían impotentes. Will no escatimó en detalles sobre lo que conocía del caso. Su hermana conoció a Félix cuando asistía a la Universidad Estatal de Magnolia en 1960. 6 meses después contrajeron matrimonio y al año siguiente tuvieron a su hijo, Bill Bell. Mi hermana resplandecía con ese bebé. Ese era su anhelo. Vas al colegio, asistes a la universidad y formas una familia. Tras el nacimiento de Bill, todo se transformó en el hogar de los Vale. De manera semejante al trato que Félix le dispensó a Annette después de su boda, comenzó a ejercer un dominio cada vez mayor sobre la existencia de Mary. Incluso llegó a decirle que se arrepentía de haber tenido un hijo y que habría consecuencias si volvía a quedar en estado. Y cuando quedó encinta al año siguiente, Félix tuvo un arranque de furia. Mary huyó a casa de sus padres con su hijo antes de que él pudiera causarle daño. Estaba considerando abandonar a Félix. Por eso conversaba con mi madre. Mamá le propuso que regresara e intentara solucionar las cosas. Y luego volverían a hablar. Pero esa conversación nunca aconteció porque ella falleció. Según las autoridades, Félix y Mary dejaron a su hijo al cuidado de la madre de ella y salieron a pescar en la embarcación de un amigo. Allí, Félix avistó el tocón de un árbol que sobresalía del agua y maniobró para esquivarlo. Tras el giro súbito, Mary supuestamente cayó al agua. Félix declaró que se lanzó al agua para buscar a su esposa y luego retornó a la orilla para informar a la policía. Desde el comienzo sospecharon de él porque, para volver a la orilla, tuvo que pasar junto a varias otras embarcaciones, algunos muelles e incluso una fábrica de hielo repleta de personal. Por ello, arrestaron a Félix en el acto. 2 días después hallaron el cuerpo de Mary en el río. Para todos los presentes, la evidencia señalaba hacia un homicidio. Estaba amordazada con una bufanda. Presentaba una gran herida abierta en la parte posterior de la cabeza, como producto de un golpe con un objeto contundente. Y las mangas de su suéter estaban manchadas de sangre. Pero para asombro de todos los testigos y los detectives involucrados, el forense tenía una opinión divergente. Una que exoneró por completo a Félix y dio por concluida la investigación. Sin duda él era sospechoso. ¿Por qué lo liberaron días después? El médico forense de entonces determinó que la muerte fue un ahogamiento accidental. Como fiscal, ¿cómo puedo procesar un caso de asesinato si el forense afirma que no lo es? Así que se vieron obligados a ponerlo en libertad. Eso destrozó a mi madre. Me dejó un vacío que persiste hasta la fecha. Mary Rose sintió una gran ira al saber que, al igual que ella, la madre de Mary había sido desatendida por las autoridades. Ahora no solo buscaba justicia para Annette, sino también para Mary Horton. Lo cierto es que nunca abandoné la esperanza de que quizás algún día alguien creería en lo que yo sabía que era la verdad. Pero no existía otra alternativa. Necesitaba pruebas tangibles y deseaba que las autoridades la escucharan. Cuando compartió estas inquietudes con el hermano de Mary, él le confió algo. Desde 1975, había recibido numerosas llamadas de personas que buscaban a una joven llamada Sharon Hansley, la siguiente novia de Félix, quien también había desaparecido en circunstancias enigmáticas. Habían llamado durante años preguntando si alguien había avistado a Sharon. Cuando me reveló eso, presté mucha atención.
Y pensé, por fin poseo algo útil con lo que puedo proceder. Una vez más, Mary Ross tuvo que ponerse en camino para proseguir su indagación. Se dirigió a Bismarck, en Dakota del Norte, para entrevistarse con Brian Hansley, el hermano de Sharon. Mis recuerdos más preciados de mi hermana Sharon son de pura luz y alegría, y mucha gente la describe como un espíritu libre. Esa era la personalidad que florecía a finales de los años 60 en Estados Unidos. Y desde la muerte de su esposa, Félix también adoptó el estilo de vida hippie. Se convirtió en un predicador itinerante y en líder de su propia secta. Fue en esta época cuando conoció a Sharon Hansley, de 21 años, en su primer viaje a California. Poseía un don con las mujeres y mucha elocuencia. Considero que él expresaba exactamente lo que ella anhelaba oír. Vivían de viñedo en viñedo, se alimentaban de las uvas y llevaban una existencia bastante despreocupada tras integrarse por un breve periodo a la secta de la Santa Orden de Mans. El periplo de la pareja comenzó a complicarse. Félix consumía estupefacientes con mayor frecuencia y se tornó más violento y controlador con Sharon. En ese momento, pienso que ella permanecía con él por temor. Ya no sabía cómo salir de esa situación. Tras visitar a su familia por última vez antes de partir con Félix, Sharon llamó a su madre para despedirse. Félix probablemente estaba junto a ella, escuchando cada palabra que pronunciaba, pero por su tono de voz, su madre supo que su hija se hallaba en peligro. Cuando mi mamá colgó el teléfono, le dijo a mi papá que Sharon estaba en graves problemas. Pedí ayuda a gritos. Pero todo quedó en la nada. Lo siguiente que recibieron fue una carta de Félix, que decía que Sharon lo había dejado y se había marchado a Australia en barco con unas personas que conocieron en Florida. Obviamente, los Hensley no se creyeron esa historia, pero al carecer de pruebas, la policía tardó más de un año en investigar su denuncia de persona ausente. La misiva que recibimos de Félix era simplemente descabellada. Lo recuerdo como si fuera ayer, la leí y pensé, oh, no puede ser. Todo esto son puras falsedades. Todo resurgió a causa de un informe de arresto vinculado a Félix y Sharon. Sin que los Horton lo supieran, Félix se había llevado a su hijo Bill cuando partió por primera vez a California. Desde entonces, Bill fue obligado a seguir a su padre adicto a donde quiera que fuera. Durante años, su hijo soportó el abuso y el maltrato cotidiano hasta la edad de 8 años, cuando escapó para buscar auxilio. Así que Bill fue hasta la estación de policía sin zapatos ni calcetines y declaró, mi papá me está obligando a fumar marihuana y a tomar LSD. Deseo irme a casa. Esto condujo al arresto de Félix y Sharon por poner en peligro a un menor. Mary Rose pensó que si visitaba a Bill, que ahora era un adulto, quizás podría proporcionarle más indicios sobre el paradero de su padre. Así que empacó sus pertenencias otra vez y se marchó a Kansas para reunirse con Bill y su familia. Bill fue muy sincero conmigo. Fue muy amable y compasivo, era un buen hombre y me di cuenta de que sentía un terror profundo hacia su padre. Al principio, Bill se mostró renuente a compartir mucha información sobre su progenitor. Deseaba ayudar a Mary, pero necesitaba que Félix se mantuviera alejado de su familia. Pero Bill estaba dispuesto a asumir ese peligro si al fin podía alcanzar justicia para su madre. Lo que terminó revelándole a Mary ese día confirmó todas sus peores sospechas. Cuando tenía 8 años, justo antes de acudir a la policía para solicitar auxilio, escuchó un diálogo entre Sharon y Félix. Él le dijo que había asesinado a mi madre. Y escuché que su novia le respondió, vaya, ya sé que debes sentirte responsable, ¿sabes? Solo te sientes culpable. Él replicó, no, no comprendes, de verdad la maté. Tras el arresto de Félix y Sharon, Bill testificó en contra de su propio padre. 3 meses después, la pareja fue puesta en libertad y continuaron viajando juntos. Su hijo fue adoptado por sus abuelos. Pero Bill nunca dejó de sentir temor hacia su padre, creyendo que Félix regresaría en algún momento. Y cuando lo hizo, 5 años después, manifestó que solo era para visitar a su hijo. Pero algo le inquietó. Sharon no estaba con él. Cuando tenía unos 13 años, él declaró, ella nunca volverá a molestar a nadie. Y yo comprendí lo que significaba.
Pero no podía actuar con esa información. Solo recuerdo que estaba tan enfurecido otra vez por haberme confesado eso. Y no tenía a una sola persona a quien pudiera revelárselo. Desde ese día vivió con el temor constante de que si alguna vez divulgaba el secreto de Félix, él o su familia serían las próximas víctimas. Pero la búsqueda de justicia de Murray reflejaba la suya. Él también deseaba cerrar el caso, no solo por su madre, sino también por Sharon y Annette. Aunque la mayor parte de la investigación de Murray Ross ocurrió en los años 90 y principios de los 2000, Bill Bell falleció a causa de cáncer en 2009. Pero se aseguró de que su pastor grabara su testimonio sobre la confesión de Félix. De hecho, las grabaciones que oímos procedían de esa entrevista, realizada unos meses antes del deceso de Bill. Para que la verdad saliera a la luz por todas las víctimas. Él sabía lo que había escuchado y nunca dudó de ello. Él me llamó cuando estaba muy próximo al final y expresó, ahora veré a mamá. Tras décadas de investigación, Murray Ross sintió que poseía un caso real en contra de Félix Vale. Aunque aún carecía de evidencia física concluyente, consideraba que los testimonios de los Horton, los Hensley, el suyo y el de Bill, el hijo de Félix, podrían persuadir al FBI de que debían reabrir el caso. Tenían un agente especial que laboraba en casos de asesinos seriales y hechos sin resolver. Y él me manifestó, creo que tienes toda la razón. Estamos enfrentando a un homicida serial. Pero cuando llegó el momento de reunirse, les informaron que la persona en cuestión había sido despedida tras los recortes presupuestarios del gobierno. Todo el departamento de casos sin resolver se vio afectado, y después de esto nadie volvió a contactar a Murray Ross. Tenía que recomenzar y nadie estaba dispuesto a escucharla. Me sentí profundamente avergonzada por haber ilusionado a todas las demás familias. Fue una gran decepción para mí. Aunque las circunstancias se complicaron, ella prosiguió buscando a alguien que examinara nuestra situación. Se percibía que ella estaba tan desesperada por capturar a este individuo. Estaba obsesionada. Después de casi 3 décadas sin Annette, yo seguí con mi vida y comprendí que necesitaba ayuda. Necesitaba sanar todo el dolor que experimentaba. En junio de 2011, casi 30 años después de la desaparición de su hija, Murray Ross se encontraba en su hogar escuchando la radio. Cuando oyó hablar de un periodista que había resuelto los asesinatos del caso denominado Mississippi en llamas. Estos 8 homicidios perpetrados por miembros del Ku Klux Klan permanecieron sin resolver durante casi 50 años. Hasta que él los elucidó. Estaba sentada en la sala escuchando y pensé, Dios mío, este hombre no le teme a los casos sin resolver. Necesito contactarlo. Sin perder tiempo, Murray comenzó a realizar llamadas. Logró ponerse en contacto rápidamente con el periodista en cuestión. Un residente de Mississippi llamado Jerry Mitchell. Lo llamé y le dije, Jerry, si supieras que hay un asesino serial viviendo en Mississippi con total impunidad. ¿Conocía el caso? Pues por supuesto, y entonces ella procedió a contarme acerca de Félix Vale. Intentó explicarle el complejo caso lo mejor que pudo, pero un dato sobresalía entre todos, descubrió que Félix se había mudado de regreso a Mississippi. Cuando ella le expresó su intención al periodista, su reacción la tomó por sorpresa. Ella dijo, voy a ir a confrontar a Félix. Le respondí, bueno, deseo ir contigo. La pareja condujo hasta el lugar en cuestión, un parque de casas móviles, remoto y aislado, junto a los restos de una antigua vivienda incendiada. En ese punto, yo empezaba a sospechar, ya sabes, ¿dónde estará él? ¿Nos estará vigilando? Y todo ese tipo de pensamientos. Pero Murray estaba preparada para lo que fuera. A sus 64 años, ya estaba harta de Félix. Descubriría la verdad cueste lo que costara. Ella se aproximó a la casa y observó que la ventana trasera estaba rota. Así que se introdujo por ahí gateando. ¿No te preocupaban los riesgos? No me alarman los peligros. Yo anhelaba saber la verdad. Dentro de la vivienda, con la cámara en mano, Murray Ross se encontró con una colección de textos religiosos y un gran arsenal de armas. Y entonces extrajo un machete, luego sacó otro machete y un machete más. Y pensé, ¿en qué diablos me he metido ahora?
Después de que Mary Rose saliera gateando de la casa, avistaron a alguien corriendo hacia ellos. No era Felix, sino una de sus hermanas, Kate Fauger, que también residía en la propiedad en una casa adyacente. Al principio estaba molesta por su intrusión, pero cuando le explicaron el motivo de su visita, la expresión de su rostro se transformó. Cuando conversé con Kate, la hermana de Felix Vale, ella dijo de inmediato, «Ah, sí, creo que él mató a esas mujeres». Sorprendido de que su primer día investigando el caso fuera tan fructífero, Jerry Mitchell no perdió más tiempo. Escuchó la grabación de Bell Bell, entrevistó a los Horton, a los Hensley y a Mary Rose y comenzó a escribir. Años después, The Predator, El Depredador, el libro que relataba su investigación y la de Mary Rose, fue aclamado y recibió varios galardones. Tras el revuelo que generó el libro, el FBI contactó a todos los involucrados y reabrió los casos. Celebré, bailé, llamé a uno de mis hermanos y le dije, «Tengo buenas noticias». Y me respondió, «Esas no son buenas noticias, son fabulosas». Determinaron que el caso de Mary Horton Bell era el único que podían procesar, ya que era el único con una muerte confirmada. Pero como su ahogamiento fue declarado accidental, la policía nunca revisó ninguna evidencia del caso. Casi 50 años después, todas las pruebas y el personal involucrado se habían perdido con el tiempo. Sin nada más a que aferrarse, el FBI comenzó a buscar un fiscal que se atreviera a tomar este caso desesperado. Estaba caminando por el pasillo, yendo a buscar un café, el fiscal me detuvo y me dijo, «¿Te gustaría trabajar en un caso de homicidio de hace 50 años?» Y como un tonto le dije que lo haría. Lo primero que hizo fue enviar un escuadrón para derribar la puerta de Félix y registrar su casa a fondo. Entre el desorden de espadas y los libros de la Santa Orden de Mans, hallaron una serie de diarios personales que abarcaban desde los años 80 hasta 2010. Encontramos los diarios de Felix Bell. Casi 2.500 páginas. Entonces me puse a leer los diarios. Félix intentaba dominar a todas las mujeres en su vida. Y en muchas ocasiones empleaba la violencia física. Félix incluso tenía una sección que decía que le gustaba beber sangre cruda. Pero no había nada explícito sobre los asesinatos. Sin evidencia concluyente, el fiscal comenzó a buscar a cualquier persona que hubiera estado involucrada en el rescate en el río Calcasieu. Contra todo pronóstico, un hombre había sobrevivido al paso del tiempo. Eichmann, de 90 años, fue compañero de cuarto de Felix Vale cuando Felix vivía en Lake Charles. Irónicamente, el padre de Eichmann era dueño de un gran barco. La oficina del sheriff contrató al padre de Eichmann como parte del grupo de búsqueda para hallar el cuerpo de Mary. Sucedió que ahí, justo en el barco de su padre, fue donde recuperaron el cuerpo. El fiscal Holland y su equipo viajaron a Lake Charles para entrevistarse con Eichmann en su domicilio. Los recibió un anciano en silla de ruedas. Dentro de la vivienda había pilas y más pilas de cajas con fechas escritas. Afirmó que poseía algo para entregarnos. Entonces nos extendió un sobre que tenía escrita una única palabra, guardar. Lo abrimos y en su interior se hallaban 2 fotografías. Eran las últimas imágenes del descubrimiento del cuerpo de Mary Horton. De regreso en su oficina, Holland y su equipo examinaban las fotografías cuando el destino intervino. El patólogo forense pasaba justo por el lugar. Observó las imágenes y declaró, ¿quién la asesinó? Dije, ahora sí contamos con un caso de homicidio. Ahora que disponía de una prueba confirmatoria y también de un testigo presencial, Holland formuló cargos contra Felix Bell por el asesinato de su primera esposa, Mary Horton Bell. Lo arrestaron con rapidez y lo trasladaron a Luisiana para el juicio. Félix, ¿qué le ocurrió a Mary? ¿Qué sucedió con Sharon? ¿Y con Annette? ¿Asesinaste a esas mujeres? El proceso judicial inició con el testimonio de Jerry Mitchell y Mary Rose, seguido por Will Horton y Brian Hensley, y concluyó con Eichmann, quien relató la noche en que colaboró en la recuperación del cuerpo de Mary Horton. Finalmente, su declaración puso fin a cualquier duda que aún persistiera en la mente de los jurados. Tenía una bufanda enrollada alrededor de la boca y el cuello. Y su cuello estaba completamente inflamado alrededor, como si estuviera hundido. Era un nudo grande,
pero no era un nudo elaborado por una mujer. Entonces, sin él, sin su testimonio y sin las fotografías, no podría demostrar que fue un homicidio. Eichmann fue la clave del caso. 3 meses después de prestar declaración, falleció a causa de la vejez. Pero su verdad resultó fundamental en el procedimiento. En 2016, luego de apenas 10 minutos de deliberación, Felix Vale fue declarado culpable por el asesinato de Murray Horton y sentenciado a cadena perpetua. Mary estaba sentada junto a mí y Brian se encontraba al lado de Murray, y nos tomamos de las manos. Ahora somos una familia. La mejor parte de toda esta pesadilla que experimentamos fue conocer a Murray Ross y conocer a Will. Y cuando pronunciaron la palabra culpable, fue, uff. No puedo describirlo. Se sintió tan reconfortante. Por fin, misión cumplida. Lamentablemente, la desaparición de Annette permaneció sin resolverse. Pero condenas adicionales no habrían influido significativamente en la sentencia de Vale, y a los ojos de Murray Ross, la verdad prevaleció. Lo más crucial para mí era que lo condenaran por asesinato. Ya fuera solo por Murray Horton o por las 3 mujeres. Y que pasara el resto de su existencia en prisión. Y lo logramos, no saldrá jamás. En cuanto a Sharon, su hermano Brian pudo obtener cierta forma de cierre. Respecto a Sharon, pude realizar un servicio conmemorativo para mi hermana y la verdad es que me hizo sentir muy bien. Sentí que cumplía una promesa hecha a mi madre. Pero no se puede manifestar lo mismo de Murray Ross. Incluso 4 décadas después de los sucesos, no sé exactamente qué significa el cierre. No he localizado el cuerpo de Annette. Siempre habrá una parte de mí, de mi corazón, que permanecerá fracturada. Para afrontar su pérdida, Murray Ross comenzó a escribirle cartas a su hija después del juicio. En ellas le habla a Annette casi como si aún estuviera presente, para intentar perdonarse a sí misma por las decisiones que tomó todos esos años atrás, y con la esperanza de superar su dolor algún día. Querida Annette, deseo que sepas que estoy bien. La vida ha sido ardua y dolorosa desde que te marchaste. En esas noches no pude descansar, pensando una y otra vez en todo lo que hice mal contigo y en relación con Félix. Pero ya no puedo alterarlo. Por fin, y con gratitud, puedo llorar al reflexionar sobre todo esto. Es tan triste saber que mis decisiones podrían haber salvado tu valiosa vida. Siento que he estado conteniendo las lágrimas durante tantos años, mientras me mantenía excesivamente ocupada, tratando de hallar justicia. Pero ahora las lágrimas están fluyendo. Y se sienten pesadas, profundas y antiguas. Y muy saladas, como si las hubiera estado guardando dentro de mí todo este tiempo. Y ahora pueden salir, y puedo llorar y sentirme triste, y está bien. Está bien.